diversas interpretaciones de lo que son los sentidos. 13 sentidos, 24 sentidos, 36 sentidos, no hay un acuerdo. Y eso nos gusta de la ciencia. Esta incertidumbre que yo acabo de plantear es infinitamente superior a esa ignorancia, digamos, consagrada que dice que tenemos 5 sentidos, ¿no? Los famosos 5 sentidos, como decías, son de Aristóteles. Entonces tú no te puedes quedar ahorita, siglo XXI, con una teoría de hace 2000 y pico de años, ¿no es verdad? Por eso hablamos, ¿no?, de las cartas de Ishtar, ¿se acuerdan, no? De esos números que unos vemos, otros no vemos. Cómo la ciencia nos permite comprender que la percepción de un ser humano no es la misma que de un animal. Dimos ejemplos diferentes de eso. Entonces estábamos viendo, ¿no?, que el mundo es un aparecer, decíamos, ¿no? Surge ante mis sentidos. Es la primera etapa. Allí íbamos. Y desde allí, de esas apariciones, de eso que surge ante mis ojos, es que vamos comprendiendo, ¿no?, la posibilidad dinámica de un sujeto. Escuchen, por favor. Entonces, objetos del aparecer. ¿Cómo definir los objetos del aparecer? Aparecer es, si quieres ponerlo así en términos muy sencillos, bueno, ¿qué tienes ante tus ojos? Probablemente tienes el computador y la pantalla. Yo ante mis ojos tengo el computador, la pantalla y un puntico verde al que estoy mirando. Es el surgimiento ante mis sentidos de lo que me abarca en este momento, ¿no? Pero hay distintas formas de aparecer. Tú seguro que no te vas a acordar de absolutamente todo lo que ocurrió en tus apareceres cuando estabas viajando en el Transmilenio, por decir algo, a la universidad, ¿no? Hay algunos apareceres que nos impactan más que otros. Y entonces el autor que estábamos planteando la semana pasada, CL, que no vamos a preguntar acá, nos habla de qué condiciones se dan para un aparecer propiamente estético. Ya habíamos dado unas, ¿no?, la semana anterior, ¿te acuerdas? Cuando vimos a unas ceremonias, por ejemplo, muy bruscas de los chiitas, en los cuales ellos se azotan, se sacan sangre, ¿verdad? La famosa fiesta de los Ashuras, donde ese impacto que un niño puede percibir le quedará probablemente grabado el resto de su vida. ¿Sí? Por tanto, hay diversos tipos de apareceres. Algunos te quedan grabadísimos, otros pasan desapercibidos, ¿no? Pero, sí, el aparecer estético sería diferente. Es imaginativo, fantasioso, evocador, emocional, afectivo, motivacional, inmediato, perdurable. No voy a desglosar cada cosa de esas, ¿no? Pero trata de pescarte los adjetivos, ¿no? La imaginación es libre, ¿sí? La fantasía, ¿quién me impide a mí tener fantasía? No hay nada más interesante que la fantasía que se desborda. Estos son los temas de los artistas. Un científico probablemente cuando va a escribir sus informes es muy claro, muy puntual, tiene una sintaxis específica. En cambio, un artista como que se pierde, ¿no?, en sus divagaciones. Un ejemplo muy simpático de eso es Leonardo da Vinci, al que le encargaban tantas obras, ¿no? La iglesia y los nobles. Y el tipo los impresionaba con un bosquejo y decía, ahora sí me voy a trabajar. ¿Y qué era trabajar para él? Irse a pasear por el bosque, fumar marihuana probablemente, estar en las nubes, high el tipo, tal cual. Y se pasaba el tiempo, ¿no?, de la entrega, y cuando ya le decían, bueno, usted ya tiene que entregar el cuadro o lo que sea, el tipo decía, es que creo que le hice un arreglo, y les mostraba otro diseño y los descrestaba, le daban un plazo y otra vez la misma cuestión, ¿no? Es un poco exagerado, pero yo lo leí en una biografía bastante interesante sobre Leonardo da Vinci. Pero eso pasa con muchos artistas, ¿no? Pollock, el famoso Jackson Pollock, que es del expresionismo abstracto, el de las manchas, ¿no? Se quedaba semanas enteras encerrados como en las nubes. Y de pronto en una sola noche pintaba como loco, como esquizofrénico, de sus tremendas obras. Por tanto, ¿no?, estos elementos no son cotidianos, ¿no? Habrá algunos momentos en que tú logres, ¿no?, que algo sea imaginativo, emocional, afectivo, que te motive a hacer cuestiones que sí, que también que sea inmediato, o sea, que yo lo vea, que lo tenga concretamente ante mis ojos, que me impacte, ¿verdad? Y que deje una idea perdurable. Aquí
yo creo que vale la pena resaltar un punto muy importante que a mí me ha hecho pensar muchísimo y es, bueno, si usted me está diciendo que lo estético es un factor cognitivo, o sea, es un factor de conocimiento, explíquemelo mejor porque yo pensaba que lo estético, como se dice, es belleza y complacencia, etcétera, ¿no? Entonces, Kant creo que da una respuesta a esa posible pregunta con una noción, ideas estéticas. Bueno, tú dices idea, listo, matemáticas, geometría, más o menos es la respuesta que daríamos cuando decimos ideas y temas cognitivos. Pero, ¿qué serían ideas estéticas? Entonces, por favor, leamos y pensemos un poco la cuestión para irla poco a poco, digamos, eh, asimilando la verdad, tratándola de volverla real para nuestro entendimiento. Aquellas representaciones de la imaginación que no son racionales, pero que nos dan muchísimas cosas en qué pensar, muchas cosas racionales. Entonces, ¿qué es, qué sería una representación de la imaginación? Aquello que te haga un impacto tal que sea imaginativo, fantasioso, evocador, emocional, afectivo, motivacional, inmediato y perdurable. Y no todas van a ser las experiencias del mundo las mismas, ¿no? Tendrán esas mismas condiciones. Imagínate tú, por ejemplo, si estuvieras trabajando en una fábrica 24 horas, bueno, 24 no, todos los días, 8 horas al día, haciendo el mismo trabajo, exactamente el mismo, alzando la mano, moviendo una palanca, poniendo una lámina y bajando otra para que se le hagan dos huequitos, y dele, y dele, y dele todo el día. Eso yo creo que nos agotaría, a mí por lo menos me agotaría en una hora. Pero pues hay gente que tendrá que trabajar años y años enteros así. Otras cosas nos pueden sorprender muchísimo espontáneamente, ¿no? Eh, Creo que yo comenté una vez el caso de alguna ocasión en que en una tarde común y corriente, tan aburrida o común y rutinaria como siempre, de pronto un grupo de personas entra al Transmilenio, cantan una canción y cambió la tarde. Lo hicieron tan bien, tan agradable, tan sincero, fue como una especie de azar, ¿verdad? Azar afortunado, que nos causó ese impacto. Entonces, ¿no? Pensemos, si el arte de ahora, si el arte contemporáneo va por este lado, entonces, un aparecer, supongamos, ¿no? Estás tú frente a la Capilla Sistina o mirando allá el techo de la Capilla Sistina, me imagino pues que todos estamos entusiasmados, mirando, chequeando detalles, y ahí puedes tener toda esa lista de elementos que estamos dando, ¿no? Pero, ¿qué me dices de ciertas formas de arte contemporáneo? Dice CL, el autor, ¿no? Que en muchos casos el arte contemporáneo, y estamos hablando ya de las vanguardias, no te olvides, las vanguardias ya las ubicamos, ¿no? Ya entendemos por qué ahora hay pintores y artistas que pintan cosas incomprensibles, raras, patas arriba, etcétera. Ya hicimos esa evolución de los estilos del arte en Europa, ¿no? El arte abstracto es estricta y exclusivamente europeo y vanguardista. Luego se pasará a otras partes. Dice CL sobre este tipo de artes, ¿no? Hay objetos que renuncian a la estética del aparecer. Es que fíjate cuánto le pudo costar a Miguel Ángel pintar la Capilla Sistina. Fueron años enteros. En cambio, ¿no? Ciertas formas de arte moderno no lo hacen. Por ejemplo, lo que estás viendo allí, ¿sí? La famosa fuente de Duchamp, eh, tres botellas de Coca-Cola, una llena, otra a la mitad y una vacía, que seguramente tendrán alguna representación simbólica importante, ¿verdad? ¿O qué me dices tú del jabón brillo? ¿Sí? No sé, para ustedes, ¿estas formas son del aparecer? Héctor. Sí, señor. Buenos días. Creo que Bueno, el de la segunda forma, el de la Coca-Cola, es la obra de un artista brasileño sí, que lo que hacía era, creo que estaban en plena dictadura militar, entonces lo que hacía era que tomaba las botellas de Coca-Cola, les ponía mensajes en contra de la dictadura militar y las devolvía entonces a su círculo normal. Entonces era que como que solamente el mensaje se podía ver cuando la botella estaba llena. es posible, ¿sí? Pero, digamos, es una simbología más intelectual que no, emocional o, digamos, perceptiva, ¿no te parece? Sí, señor, es mucho más, es más conceptual, es algo que no está tan dado a la intuición. Sí, porque si yo te digo, mira,
aquí tienes una botella de Coca-Cola, ¿ya? ¿Y por qué no la he votado? Primero, por una razón muy sencilla, porque me gustó el diseño, ¿sí? Pero ya, por todo esto que me ha tocado a mí, ¿no? De trajinar con estos cursos, ya estoy entrenado para comprender que hay cualquier objeto, el que sea el más elemental, puede ser objeto de un tratamiento intelectual simbólico, que renuncia al aparecer. Es que discutíamos alguna vez con un amigo que él es muy partidario, ¿no? De este tipo de arte, ¿sí? Que no estamos diciendo que no es ni bueno ni malo. Hay arte conceptual bueno, arte conceptual malo, como todo, ¿ok? Pero en el caso, por ejemplo, de la fuente de Duchamp, yo le preguntaba a este, bueno, si te vas a París, allá al Museo Georges Pompidou, y entras ahí a la sala donde está la fuente de Duchamp, te vas a quedar viéndolo una hora entero, así lo vas a mirar por debajo, por el lado, a descubrir algún aspecto misterioso, oculto. Y el tipo me reconoce pues que no, pues porque si es un objeto tan común y corriente que lo vemos los hombres cada vez que vamos a un baño, ¿verdad? Entonces no es propiamente un objeto del aparecer, ¿sí? Es un objeto de representación simbólica, no visual, no corporal. El señor CL insiste, ¿no? Que el arte tendría que tener una representación poderosamente asimilable desde nuestros propios sentidos, cosa en la que yo estoy de acuerdo. Tampoco vamos a decir, ¿no?, que el arte tendría que abandonar por completo cierto tipo de crítica social como la que tú sugieres, que me parece bien importante la explicación que diste. Cuando tú lo explicas, ya entendimos muy bien y le damos a esa imagen cierto grado de significación importante, de validez, y lo estudiamos, etcétera, ¿no? Probablemente, a ver, si Héctor me quiere responder, u otro, ¿sí? Si yo te muestro un recipiente o una botella de jabón, que te digo, Fab, tú le des a eso representación, digamos, simbólica, expresión semántica o algo por el estilo. Porque lo que estás viendo ahí es exactamente una caja de jabón. Y esa obra, entre comillas, obra, es de Andy Warhol, que cogió varias cajas del jabón Brillo, que yo no sé si se vende todavía, pero es un jabón, un detergente, y las puso tal cual como yo las vería en Carulla o en cualquier parte. Descontextualizadas, o sea, me fui a Carulla, digámoslo así, saqué las cajas, me las llevé igualitas, pero las puse en un museo. Ahora tienen un significado totalmente distinto, ¿verdad? Entonces, esto es lo que él critica, lo que se le critica. Tú sabrás si estás de acuerdo con ello, ¿verdad? Esa es otra discusión. Él plantea ese punto de vista. Según él, estos objetos pierden mucho, ¿no? En su posibilidad de afectarnos porque ya no son objetos de un aparecer importante. Él sostiene lo contrario, ¿no? El aparecer es un elemento constitutivo de todas las formas de la percepción y de todos los productos estéticos. Es decir, y yo estoy en gran medida de acuerdo con ello, ¿sí? El arte tendría que invadirnos desde abajo, desde nuestro propio cuerpo. Y lo mismo, esa idea está de otra manera, y ya vamos a empezar desde la próxima vez, espero, proyectada a los objetos de diseño, que hasta ahora no lo hemos tratado bien, ¿verdad? Entonces, un objeto de diseño, puedes ponerle el más elemental, una silla, un cepillo de dientes, no es simbólico, es muy concreto y muy preciso, y sirve para cosas muy exactas, ¿no es cierto? Por tanto, no podríamos analogarlo a estas ideas, ¿no?, de lo abstracto, ¿sí? Las obras de arte no son objetos del aparecer con un conjunto mental añadido, predeterminado. Por ejemplo, cuando tú nos explicaste el tema de las botellas, ahora sí entendimos de qué se trataba. Pero yo no necesito que me expliquen qué significa el discóbolo en Grecia para imaginarme muchas cuestiones, aunque no tenga conciencia de lo que eso significa, ¿verdad? El arte me permite a mí esas, como dice Kant, esas representaciones de la imaginación, que no son racionales, pero que me permiten pensar muchas cosas. Lo que tú hiciste cuando expresaste lo de la botella era exactamente lo racional, ¿verdad? Lo que es precisamente racional. Según Kant, no sería una estética. La estética, cognitivamente hablando, no habla directamente, habla indirectamente. Son acontecimientos genuinos del aparecer. Entonces, a mí se me ocurrió explicar un poquito esto con un personaje como este. No sé si alguien lo reconoce. ¿Alguien? ¿Reconoce a este hombre? Es difícil, ¿no? Por acá lo tienes, te lo muestro. No sé si había mostrado esta... Es Escher. Escher.
¿Qué me dices de Escher? ¿Te ha gustado? Es curioso, ¿verdad? Mauritius Cornelius Escher. Este hombre es holandés. Y debe ser un personaje, ¿no? Mira lo que él hace. Son arabescos bien interesantes, ¿sí? Que come... A mí me parece que Escher, la magia de este hombre es que nos muestra construcciones muy bien pensadas, muy concretas, ¿no? Pero que son absurdas al mismo tiempo. Mira nomás las palomas, trata de diseñarte algo por el estilo, ¿no? A partir de una sola imagen doble, hacer una figura más o menos coherente. Eso, a ese hay que mirarlo con mucho cuidado. O sea, es un objeto del aparecer. Esto nos lleva a ese interesante, ¿no? En Escher yo veo ideas estéticas en el sentido de que, ojo, miércoles, ¿yo qué es lo que estoy viendo ahí? Lagartos, alguien tiene su micrófono encendido, lo puede apagar, creo que es exactamente, ¿sí? Cómo estas visiones, simplemente al verlas, ¿no? Digo, ¿a qué me remite eso? Es como un rompecabezas, miércoles, ¿a qué irregularidades? Listo, geometría, ¿sí ves? O sea, una representación muy rápida, ¿sí? Que es rara, que no la comprendo muy bien, que es propiamente estética, me lleva a una consideración de tipo matemático. O sea, el arte en su locura, en su fantasía, incluso en su propia locura, no me dio la palabra, nos invita a otro tipo de, digamos, como de desarrollo de la aprehensión. ¿Cuál? El intelectual, ¿no? Es que son segundos, déjame un momentito acá. Luego vuelvo a lo anterior. Estos dos cuadros son muy famosos, son muy típicos de la representación de Escher. Por favor, alguien ayúdenme a definir qué es lo absurdo, por ejemplo, del cuadro que se llama La Cascada. Observen, por favor, y díganme, hay unos errores brutales allí, ¿verdad? ¿Cuáles? JD. Pues, por ejemplo, lo absurdo podría ser que estamos hablando de la segunda imagen, ¿sí? Que, por ejemplo, la gravedad no funcionaría en un edificio así porque pues la gente se caería, no van para ningún lugar, Claro. no podrían moverse en un espacio así. Es un espacio en el que uno no se puede mover, pensaría yo, que no llegaría a ningún lado. O sea, en la vida real los fulanos de arriba se caerían inmediatamente, ¿cierto? Sí, no se podría uno movilizar en ese espacio. Correcto. Ojalá te veas alguna vez, lástima no se me ocurrió hacerlo para este momento, ¿no? Una escena de la película 2001 Odisea Espacial, que yo he recomendado, ¿sí? En la que en la nave espacial allá en el espacio donde no hay gravedad, el astronauta va por planos distintos que nos parecerían absurdos. En un momento va de pie, derecho, digamos, y en otro momento, siguiendo lo mismo, él simplemente va caminando y ahora lo vemos horizontalmente. ¿Ok? Entonces, esto, aunque parezca extraño, podría eventualmente, ¿no? Ser real en un espacio donde, como tú dijiste, no exista la ley de gravedad. Pero la observación es buena. Sin embargo, creo que tú estarás de acuerdo con que no me choca el cuadro. Cuando lo veo no me choca, ¿verdad? Le veo como una especie de armonía interior, como una especie de coherencia en sí mismo. No me parece absurdo. Pero por favor, alguien ayúdame con el cuadro anterior. ¿Cuál es el error del cuadro anterior? ¿Dónde veo yo lo absurdo? Porque va como en la misma línea. Sara. Sara, ¿querías hablar? ¿No te escuchamos? ¿Ya me escuchan? Ya, ahora sí. Que la cascada cuando cae sigue, o sea, no sé cómo explicarlo, que cae la cascada y Sí, vuelve al mismo lugar. lo cual es Ya absurdo. no tiene como perspectiva, ¿no? Como dinámica. Sí. Entonces yo te pondría a ti y yo mismo me pongo en un lío para tratar de explicar dónde están las fallas estructurales desde el punto de vista arquitectónico que me permitan a mí ver esto como ilusión. Para responder la pregunta, yo me encontré un videito que se los quiero mostrar, dura apenas 2 minutos. Por favor.
donde vemos la cascada de Escher explicada. Entonces lo voy a animar. Es muy cortico. De lo que afirma CL, ¿no? Tú sabrás qué tipo de arte te inspira más, si el arte abstracto contemporáneo, el arte conceptual o este tipo de creatividad. Esa ya es tu propia postura, digamos, respecto a lo que es la evolución del arte en la modernidad y contemporaneidad, o posmodernidad más bien, ¿no es cierto? Ok, listo, ya tú, te repito, tendrás tu propia postura. Pero cuando hablemos de diseño, ahí no te puedes poner muy abstracto, no te puedes poner muy figurativo, no te puedes poner incomprensible porque eso es otro orden distinto, que comparte, sin embargo, con el arte la idea de la poiesis, la idea de crear con reglas que nos explicaba Aristóteles, ¿verdad? Que comparte arte con ciencia. De pronto no he debido poner esta página que te estoy mostrando, pero creo que vale la pena ya que está ahí, ¿no? Para sugerir temas interesantes de percepción. ¿Cuál es el verdadero color de ese vestido? ¿Alguien lo sabe? Es que esto que te estoy mostrando sucedió o mejor dicho, se publicitó hace unos 5 o 6 años tal vez, en la que plantearon, no, bueno, este vestido se ve diferente desde el ángulo desde donde tú lo estés mirando y nadie se ponía de acuerdo. Yo no sé si finalmente los fabricantes nos explicaron ese asunto. El original ahí tú lo tienes, ¿no? Pero ¿por qué se ve de otras maneras? Te dejaría la tarea para que simplemente cheques que incluso sobre lo que es la percepción, no hay acuerdos exactos, ¿no? La percepción nos puede engañar muchas veces. Por tanto, en el arte y en lo estético juega muy interesantemente esa idea de que con lo real yo puedo hacer como juego de imaginación también a partir de la percepción. Y a quien le interese, yo no me metí con eso porque se me hizo como peligroso, consulte qué es el efecto McCulloch, ¿sí? No lo voy a explicar porque no, esta paginita se me pasó ahí inadvertida, que si sigues las instrucciones, mejor dicho, si lo quieres hacer como es, tienes que seguir las instrucciones con mucho cuidado, porque si lo haces mal, los efectos perceptivos te quedarían varios meses, ¿no? Lo que dice allí. A quien le interese, hágalo, no me meto en eso porque sería un poco hasta peligroso. Simplemente para hablar de lo que es el aparecer. Un objeto como la Coca-Cola o la fuente de Duchamp, pues no juega con eso porque está en otros temas muy distintos, digámoslo así para ser justos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿sí? Ahí lo estás viendo en otra percepción. Es imposible que el agua baje y suba tal como está representado ahí. Sin embargo, no nos molesta a los ojos, ¿sí? Al contrario, ¿no?
Es posible que una persona que haya visto la fuente o la cascada por primera vez y contempla y se dice, pero esto es absurdo, esto no es posible, ¿cómo así? Y entonces para tratar de explicar eso se pone a estudiar matemáticas y desglosa el asunto. En otras palabras, ¿no? Cumplió lo que dice Kant. Una idea estética es una representación de la imaginación, ¿sí? Tan interesante, tan plena. Métele la lista que dijimos que me hace pensar intelectualmente otras cosas. Lo mismo el ejemplo de las escaleras que, como dijimos, podría ser real fuera de nuestro espacio gravitacional. Ahora, ¿no? No sé si ustedes conocen a este artista que es uno de mis favoritos lejos, René Magritte. ¿Cuál es el error de este cuadro? Primero, ¿nos disgusta? Para nada, atrae inmediatamente, ¿ya? O sea, el arte no es racional per se. Eso quitémonos de nuestra cabeza. Volvamos a recordar la idea de el cuerpo, las emociones y los sentimientos, el intelecto y lo espiritual. El arte tiene un punto muy fuerte en esa segunda etapa especialmente, ¿no? La de las emociones, la de la fantasía. Si tú te pones a chequear el caballo, pues este pobre animal estaría partido en varias partes y en distintos planos de representación. Pero no nos disgusta verlo, ¿no? Y ahí estamos viendo que hay arte contemporáneo, porque en Madrid lo podemos considerar casi que contemporáneo, que aún superando, ¿no? Esas, entre comillas, limitaciones del arte griego, de la mímesis y todo ese cuento, ya se arriesga a hacer otras cosas sin abandonar la representación, la idea de la aparición, de que las cuestiones nos invadan nuestros sentidos, ¿no? Y por supuesto, él va desde esa misma línea de mostrarnos cosas que nos impactan en nuestros sentidos, que nos envuelven con nuestros sentidos, a hacernos pensar. Yo hasta ahora no entiendo muy bien qué es lo que representa a este hombre, pero me hace pensar, ¿no? Si es la soledad del tipo, si él rompe con el paisaje, qué sé yo. Yo tendría que empeñarme en este cuadro que no lo conozco mucho, ¿verdad? Pero Magritte te hace pensar muchas cosas. Ya te implica más a ti en tu propia dinámica, ¿no? De lo que es el arte. Ya estás más allá de, oh, qué chévere, qué bacano, ¿no? De una admiración ciega, muda, y sin embargo ya aquí te ponen un poco a desafiar tu propia capacidad de imaginación. Alguien, por favor, hábleme algo de este cuadro. Rápido. Si no lo conocen, les presento un cuadro extraordinario, ¿sí? Cada que yo veo esto me deja con la boca abierta. Me gustaría tener un afiche enorme de este cuadro para tenerlo aquí en el apartamento porque se me hace fantástico. ¿No lo conocen? María José. Profe, hola. ¿Cómo estás? Este cuadro fue pintado por el Bosco, se llama El Jardín de las Delicias y es un cuadro que se encuentra dividido en tres partes. Sí. Además de esto, el cuadro se puede doblar, o sea, como que los dos cuadros al momento de doblarse representan el mundo de una forma gris y a Dios creo que en una esquina, si no estoy mal. Creo que es el cielo, el infierno y el purgatorio. Sí, Sí. sí, exactamente. Entonces, digamos, lo que es la primera escena, creo que es lo que fue el jardín, ¿cómo se llama? El de Adán y Eva. El jardín del paraíso, el Edén. En el segundo, creo que es como la total destrucción del hombre, o sea, como lo que los llevó a el pecado. Y por eso se ven tantas escenas y animales extraños. Sí. Y la tercera ya es la clara representación del infierno, donde vemos figuras muy extrañas. Y de hecho era considerado un cuadro casi religioso. No es que es totalmente religioso, claro, ¿cierto? Fíjate, no, yo no soy cristiano y he hecho un gran esfuerzo por dejar de serlo hace años, ¿verdad? Pero yo miro esto y me encuentro fascinado mirando estas cuestiones, porque es una imaginación atrabiliaria, ¿cierto? Sí, Hay señor. cada cantidad de detalles que tú ves ahí. A mí esto sí se me hace un cuadro fantástico, ¿no? Un ejemplo perfecto de lo que es el aparecer. No es muy grande, si mal no estoy. No sé si tú tendrás las dimensiones, pero... La verdad, no. No, no es muy grande. Perdón. Tú dices, es como una caja que se cierra, o sea, estaría cerrada hasta que yo abro la despliego, digamos, y entonces ahí aparece la totalidad. Es un tríptico, se llama un tríptico. Eso. Exactamente. Entonces, veamos algunos detalles. Jerónimos van Asker, no sabemos su fecha, 1516, o sea, estamos empezando la modernidad. Te muestro algunos detalles. Mira, observa por favor, ¿ok?
¿Sí? Hazme el favor y me ubicas, por ejemplo, este pedacito. Es chiquitico. Este man sí se puso a pintar con todas las de la ley en absoluto detalle, en miniaturas, con sombras, matices, etcétera, ¿no? Fíjate esto. Y estamos viendo unas figuras tan extrañas, ¿no? Que nos parecerían ya casi que posmodernas, casi de ciencia ficción. Mira eso. A esto, por ejemplo, siglo XX le llamamos surrealismo. No sé si ustedes se recuerdan algo de Salvador Dalí, por ejemplo, con estas imágenes. A mí inmediatamente me lo recuerdan, ¿no? ¿Okay? Lo extraño es que este cuadro fue hecho en 1500. Imagínate, O 1516. sea, él se adelantó al estilo de la época. Totalmente, 400 años hay de afán, ¿no? Entonces, fíjate que siempre ha habido, por ejemplo, un cerdo besando, mira lo grotesco, ¿no? Un cerdo con una velo de una monja, nada menos, ¿cierto? Besando a un tipo, es extrañísimo, muy raro. Ya, esos son los absurdos del infierno. Escucha un segundo, un problema. O esto, qué mano de detalles, qué cantidad de detalles. Definitivamente sí es un objeto del aparecer. Personalmente a mí este es el tipo de arte que me gusta, ¿sí? Con el que yo me siento más a gusto. No importa que sea de hace 500 años o contemporáneo. Yo no estoy contra el arte, digamos, vanguardista, ni mucho menos, ¿no? Te acabo de mostrar a un artista relativamente contemporáneo, René Magritte, que pinta bien, pinta como toca, digámoslo así, con poiesis, con cuidado, ¿sí? Pero que está circunscrito a nuestro universo contemporáneo, ¿no? De lo absurdo, de lo que es la posmodernidad, etcétera, etcétera. De verdad, este hombre vale la pena que ustedes lo conozcan. Estos son los momentos del curso que yo veo que muchos estudiantes reconocen después, ¿no? Que gracias a este curso conocí formas de arte que jamás había imaginado y que pues, si cumplimos lo que dice el profesor Kant, pues toda percepción tuya del arte, bien planteada, en contemplación seria, te va a causar no solamente una catarsis, que es lo que ya entendemos, sino una proyección cognitiva hacia el futuro. ¿Correcto? Yo no me canso de admirar a este tipo. Estoy ahorrando para ver si compro un texto costoso sobre este cuadro. En fin, ojalá lo podamos ver alguna vez. Es extraño, es muy extraño. Siempre ha habido imaginación, ¿no? Mejor dicho, la imaginación, ninguna autoridad la puede restringir. Estamos hablando, mira, aquí hay desnudos, hay sexo, hay erotismo, hay extraño, en una época en que la iglesia era bravísima con estas representaciones. Y a duras penas aceptaron pues ya la desnudez cuando ya vimos artistas tales como Miguel Ángel, etcétera, ¿no? Ahora, avancemos desde esta misma línea. Lo cognitivo. Pueda que te parezca un salto brusco y lo pretendo de alguna manera, ¿no? Estamos viendo a una mujer con una burka. Crimen de honor. Asesinato de una persona por parte de uno o varios miembros de familia debido a la creencia de que la víctima había causado desprestigio a su familia a causa de su comportamiento sexual. Ustedes ya saben, ¿no? Como en la mayoría de los países musulmanes, las ideas de modernidad, las ideas de derechos humanos, aún no han llegado, por lo menos a las mujeres. Y las mujeres están en una situación muy difícil social, ¿no? La semana pasada vio con mucho, ¿cómo decirte? Con impotencia, con rabia, tristeza, ¿no? Un grupo de mujeres que protestan en Irán por discriminaciones y cómo la policía las atropella. Me quito el sombrero con estas mujeres porque esta es una ciudad exclusivamente de hombres, ¿no es cierto? Entonces, hablemos de emociones y sentimientos, ¿ok? Esto que te estoy mostrando lo tomo inmediatamente para considerar el tema del gusto. Si estamos hablando del sujeto humano, del sujeto estético, hay una palabra que nos permite, digamos, como asociar rápidamente todo lo que hemos dicho en un solo campo de significado, el gusto. Entonces, dejémoslo por ahora de este tamaño, ¿ok? Estamos viendo a una mujer musulmana que está cubierta. Ok, dejémoslo por ahora ahí. Emociones y sentimientos. Ya habíamos hablado la vez anterior, ¿no? De las distintas formas como entender la percepción, superar la idea de los 5 sentidos, investigar sobre el asunto, consultar qué es anestesia, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Cuál es el segundo campo que hemos planteado? Emociones y sentimientos.
Pilas con esto, que es importante poco a poco irlo chequeando. Ustedes son personas jóvenes, yo no soy fisioterapeuta, no soy médico, no conozco la ¿cómo es? Psicofisiología o fisiopsicología, todo ese conocimiento ya muy propio que hoy tenemos desde la medicina de cómo se produce eso que llamamos, ¿no?, el despliegue de la mente. No te olvides que el ser humano tiene, el cerebro del ser humano lo consideran desde 3 elementos, ¿sí? El básico es el que dice abajo cerebro reptiliano. Pueda que te parezca extraño, pero eso lo produjo la propia medicina. Y no todos los médicos estarán de acuerdo con especialmente con las nomenclaturas, con los nombres que se dieron, pero en general se hay un acuerdo de que el cerebro tiene como 3 niveles. El primero es el más elemental, el más, si quieres decirlo, animal, por eso se llama así. Y después el núcleo del cerebro, que cumple las funciones más elementales, ¿no? Como dormir, respirar. Tú nunca piensas cómo respirar, simplemente lo haces. Tú no sabes cómo se produce la digestión, simplemente haces la digestión, ¿verdad? Eso lo hace el cerebro. No te olvides que el cerebro es nuestro CPU, de él depende absolutamente todo. Son cuestiones inconscientes, etcétera, ¿verdad? Es la parte más instintiva. Por eso la tenemos en común con casi todos los animales. No nos extrañe, dentro de nuestro propio núcleo cerebral somos muy parecidos a un reptil. No hay ningún problema con eso, ¿cierto? Pero en el siguiente nivel está lo que se llama el cerebro límbico o emocional. Y ahora ya entendemos mucho mejor porque conocemos su fisiología. Conocemos qué es el hipocampo, qué son las amígdalas o la amígdala cerebral. No te olvides que tenemos las amígdalas acá en la garganta, ¿no? Pero también tenemos la amígdala cerebral, que son 2 pequeñas partes del cerebro, no me atrevo a llamarles de otra cosa, 2 partes del cerebro que son quienes controlan las emociones, ¿verdad? Es posible que se dé el caso, por ejemplo, de una persona que tuvo una cosa a la que yo le tengo un pavor, que es un derrame cerebral. A cualquiera le puede pasar ese asunto. A una persona le puede pegar ahí en la parte que decimos, ¿no? La parte emocional. Conozco un caso de la vida real bastante cercano y aparentemente se recuperó rápido, pero al cabo de unos meses empezó a sentir terrores inexplicables y se despertaba por la noche gritando que la iban a matar, se escondía abajo de la cama, vivía el terror tal como si lo estuviera experimentando en la vida real. Nadie la perseguía, era pura paranoia ya a nivel patológico, ¿no? Porque el cerebro le afectó esa parte. ¿Qué es procrastinar? Rápido. ¿Qué será procrastinar? Dejar las cosas siempre para último momento. ¿Tú eres procrastinadora? Sí. Demasiado. Yo creo que sí. Además, yo como profesor sé que la mayoría son muy procrastinadores, ¿no? Pero en muchos momentos está relacionado también con el hecho de que queremos hacer las cosas tan bien y tan perfectas que nos agota el hecho de pensar en hacer un trabajo. Pero sí, yo creo que todos estamos un poco como en esas disyuntivas. No lo hago, en fin, es lo normal. Pero es posible que gente que sea muy procrastinadora, ¿sí? Que sea, y yo conozco hartos, es posible que sea porque tienen la amígdala cerebral muy grande. ¿Cómo te parece? ¿Ya? A lo mejor hay drogas para eso, no estoy seguro. Las personas que no socializan mucho, que son hurañas, que son así solitarias, probablemente tienen alguna temita ahí con el tema de la amígdala. Entonces fíjate que ahora ya conocemos con mucho más, precisión cómo funciona el cerebro, ¿verdad? Y solamente el cerebro intelectual, digamos, está en la última parte, ¿no? Es lo que llamamos corteza prefrontal. Y algunos nos dicen, por ejemplo, que la parte que tiene que ver con nuestro propio intelecto, o sea, con las matemáticas, el lenguaje, es apenas una capa de 3 milímetros de cerebro que sería la neocorteza cerebral propiamente dicha. Esa no tendría más de 200.000 años de evolución, que es el Homo sapiens, ¿no? En cambio, el cerebro reptiliano tiene 600 millones de años, más o menos. Calcula entonces cómo es de complicado que nosotros podamos decir que ya superamos la violencia individualmente y como especie si tenemos una herencia de millones y millones de años
instintiva, donde está la violencia, por ejemplo, contra una fundamentación racional de apenas 200.000 años. Esto es un tema larguísimo, ¿verdad? Pero simplemente queremos resaltar el papel de las emociones. Esto es un esquema. Pero si vamos a chequear el cerebro, pues nosotros no vamos a encontrar, pues primero no conocemos eso, que haya un pedacito que se llame emociones, que haya un pedazo que se llame instintos, que haya un pedazo que se llama intelecto o algo por el estilo. Es una sola masa, todo tiene que ver con todo. Por tanto, las emociones y sentimientos tienen necesariamente que influir lo intelectual. Por eso surge la palabra lúdica. Repito la palabra lúdica. Me interesa mucho que en este curso aprendamos vocabulario. Cuando asumes más vocabulario, se te pone las pilas la inteligencia, tal cual. Lúdica, aprendizaje a través del juego. Aprendizaje a través del juego. Y muy concretico. O sea, estamos ahora enseñando álgebra a niños de 8 años a través de rompecabezas o cosas por el estilo, ¿ya? Y aprenden mucho más rápido y mejor que como me enseñaron el álgebra a mí, y eso que yo tuve buenos profesores, con regaños, reglazos y cosas así, ¿verdad? ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, que le da de nuevo un poco la razón a Kant cuando habla de las ideas estéticas. El cerebro intelectual aprende mejor si está contento, tal cual. O sea, en otras palabras, ¿sí? El cerebro emocional es un factor fundamental para que el cerebro intelectual, la neocorteza, funcione adecuadamente. Entonces, los sentimientos no son simplemente algo de pacotilla, ¿verdad? Una especie como de estorbo para el conocimiento, que es casi siempre lo que nos han dicho. Si usted es una persona de conocimiento, me hace el favor, deja a un lado las emociones, deje a un lado lo subjetivo, ¿verdad? Para que sea concreto, preciso, exacto. Eso es muy difícil, se logra muy pocas veces. Emociones. ¿Qué serán entonces las emociones? Fíjate, y aprendamos. Reacciones fisiológicas primarias. Una reacción es algo que nos permite a nosotros reaccionar al medio ambiente, ¿ya? Voy caminando, escucho un ladrido, me pongo las pilas porque puede ser un perro peligroso, ¿ok? Pueden ir seguidas de respuestas involuntarias, claro. Grito, me detengo, me espanto, sudo, lo que sea. A veces son totalmente irracionales, ¿no? Hay un ejemplo que se da en estos temas. ¿Por qué tú cuando vas por la noche y tienes dos posibilidades, un callejón oscuro y uno claro, siempre eliges el claro y tú irás por seguridad? Es posible, pero eso viene desde muchísimo antes, ¿no? La oscuridad significa peligros, lo incierto, etcétera, etcétera. Instintivamente escogemos lo que nos es más conveniente. A veces eso digamos, como que mitos y terrores difundidos, lo vimos un poco en el tema de los siniestros, pueden perturbar estas cuestiones, ¿no? No siempre seremos racionales en nuestras emociones, pero las emociones son inmediatas, ¿sí? De rechazo o de aceptación, son inmediatas. Los sentimientos son distintos. Y los sentimientos, aunque nacen de las emociones, son perdurables. Ese es un punto interesante, ¿no? Las emociones ya no son propiamente reacciones fisiológicas de adrenalina pura, digámoslo así, ¿no? Ya van invadiendo poco a poco otros elementos, ya que van poco a poco acercándonos a lo intelectual. Son estados afectivos. Entonces, aprendamos o reconozcamos la palabra afecto, no en el sentido de lo erótico, ¿ok? Sino en el sentido de las emociones que se despliegan así fuertemente. Yo tengo un gran afecto por ciertos aparatos aquí en mi casa, ¿ok? Tengo un gran afecto por ciertos lugares que conozco. Entonces, mis emociones ya se han transformado en sentimientos perdurables que ya me llevan a mí a otro ámbito más tranquilo que lo emocional y que poco a poco me va acercando a posibilidades de creación. Es más consciente, es más perdurable en tiempo, involucra aspectos racionales. Yo creo que un ejemplo de esto puede ser, ¿no?, el hecho de cómo a nosotros nos gustan historias. No sé si tú lo habrás pensado, ¿no? ¿Por qué nos gusta que nos cuenten historias? Desde niños nos gusta que nos cuenten historias. ¿No es suficiente con la vida real? ¿Sí? Pero las historias nos permiten a nosotros, ¿no?, sentir lo que otros sienten, si están bien planteadas. Por eso les recomendé que vean la película RRR, que tú puedes considerarla
como un perfecto disparate infantil o como un ejemplo absolutamente encantador de cómo contar un cuento. Eso, para mí, esa fue la segunda posibilidad, ¿no? Y que yo no sentí el dolor del hombre cuando es azotado, no lo siento en mi cuerpo, pero lo vivo tal como si lo estuviera sintiendo. Entonces, ahí tenemos ese elemento tan importante, ¿no? En temas acá de estética, de diferenciar emociones y sentimientos. En muchos casos nos quedamos solos con las emociones. Y ese, por ejemplo, es el lugar de, yo no sé, yo pondría, por ejemplo, a toda o a la mayor producción de Marvel, ojalá no me lance piedras, en el punto de las emociones, no tanto de los sentimientos. Hace unos meses vi la película Viuda Negra. La verdad, por Scarlett Johansson, ¿ok? No lo niego. Y después me puse a pensar, ¿no? ¿Qué me acuerdo de esa película? Y no me acuerdo nada. No me acuerdo qué era la trama. Lo único que yo recuerdo es que una serie de explosiones ruidosas y violencia, mucha truculencia, pero no me acuerdo de nada. En cambio, hay otras películas que vi hace muchísimo más tiempo. Voy a darte un ejemplo. La vida es bella, ¿verdad? Que no tenía nada de esa parafernalia tan técnica como la película que acabo de mencionar, pero que me pegó, ¿sí? Quizá por la relación que pinta, ¿no? Entre padre, hijo, etcétera, pero que pegó, no a las emociones, apegó a los sentimientos. Ahí está el cuento. Entonces, hablemos de emociones y sentimientos para plantearnos unas preguntas, ¿no? Natalia, ¿querés decir algo? Sí, profe, quería preguntarte, entonces las sensaciones serían un tipo de emociones. Fíjate que el primer nivel que habíamos dicho, ¿no? Son sensaciones, concretamente sensaciones, ¿verdad? Que son respuestas estrictamente fisiológicas. Las emociones parten de esas respuestas, ¿verdad? Y ya tienen ese impacto básico psicológico, psíquico. Ya no es solamente saltar, sino que algo me impacta. Entonces puede ser terror, miedo, risa, lo que sea. Ya no es exactamente la respuesta mecánica, ¿sí? Un ejemplo podría ser, por ejemplo, el caso, lo hemos visto en películas en cámara lenta, ¿no? Dos personas van a cruzar una calle y miran a la izquierda y después oyen, ¿sí? El cuento es, los sentidos están tan despiertos que reaccionaron antes de realmente ser conscientes de que habían escuchado el carro que venía, ¿verdad? Entonces, ese es el nivel de las sensaciones. Ahora, el segundo nivel es emociones y sentimientos. Entonces vamos como graduando, ¿no? Las sensaciones nos permiten emociones que son pues, muy relacionadas con lo físico, por eso saltamos, etcétera. Pero algunas emociones, ¿sí? Porque todos son estímulos que nos vienen del exterior, ya guardan un nivel de perdurabilidad porque ya involucran otro tipo de actividad cerebral que va con los sentimientos. Los sentimientos son emociones a largo plazo, ya un poco más modificadas, más trabajadas, disimuladamente nos van llevando al intelecto. No sé si respondí tu pregunta. Sí, señor, gracias. Bueno, pero sobre eso tú tienes que informarte mucho más, ¿eh? Aquí te estoy dando simplemente pautas para que no confundamos las cosas. No es lo mismo sensación, no es lo mismo emoción, no es lo mismo sentimiento. Y sobre todo a mí lo que más me interesa es que le demos el valor que estas cosas tienen, ¿sí? Si decimos sentimiento, de pronto aparece la palabra, es que este es muy sentimental, palabra que yo de verdad detesto, porque significa como blandengue, cobarde o algo por el estilo, ¿no? A mí no me gusta mucho la palabra sentimental, a mí me gusta muchísimo más la palabra sensible, que es distinto. Sentimental parece ser como blandengue, sensible significa que tiene esa posibilidad, ¿no? De ser afectado con dureza. No nos da miedo un héroe que pueda llorar, por ejemplo, que demuestre sentimientos, ¿no? Se ve un héroe con corazón, no solamente con alas. Voy a leer un poema rápidamente, ¿no? Para ubicarnos en el campo de las emociones que nos van acercando propiamente a lo intelectual. Pablo Neruda, poema 15. Me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca.
Me gustas cuando callas y estás como distante y estás como quejándote mariposa en arrullo. Y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Pido excusas porque una poesía no se puede leer como si estuviera uno leyendo una noticia. Eso tiene que tener cierta entonación, ¿verdad? Altos, bajos. Ahí estamos manejando, ¿no?, nosotros el impacto que pueda producir la otra persona en el asunto. Y ahora algún día ustedes se vean esta película. Se supone que Romeo y Julieta es la obra, digamos, el drama de amor más famoso de todos los tiempos. Una niña de 13 años y un muchacho de 14 que ahorita nos parecía infanticidio, pero en la época era normal, ¿no? Julieta tenía 13 años y la mamá de Julieta estaba preocupada porque ella estaba quedando para vestirse santos. ¿Listo? Ojos, mirad por última vez, brazos, dar vuestro último abrazo, y labios que sois puertas del aliento, sellad con un último beso. Y a continuación viene la gran tragedia. Hay varias películas, varias versiones de la tragedia de Romeo y Julieta. La mejor, yo creo que no es superable, es la del año 1969. Yo la vi de niño, pero luego la volví a ver ya con más criterio y no la cambio por nada. Sigue casi al pie de la letra los textos de Shakespeare. Es de una filmografía extraordinaria. Yo creo que cada imagen de esa película la podríamos congelar y quedaría un cuadro de época, así muy bien jalada, hermosísima. Franco Sefirelli, con Z. Franco Sefirelli, Romeo y Julieta, te podrías dar un enorme festín artístico, visual, musical, etc. ¿Ok? Te estoy hablando de una visión del amor bien montada, con poesía. La poesía, como ya sugerimos cuando vimos el tema de la forma y contenido, está escrita con reglas muy precisas, ¿verdad? O sea, ahí ya estamos en el arte propiamente poético, etcétera. O sea, que esto involucra intelecto. El poema entonces nos ilustra, ¿no? Ya ese estado estético en el que estoy montado en mis sentimientos, nada más, nada menos que del amor, ¿verdad? Pero lo estoy expresando a través de ciertas reglas, ¿correcto? Lo mismo hará Shakespeare cuando escribe su obra, por eso tan famosa. Y lo mismo hará Franco Sefirelli cuando hizo su extraordinaria adaptación para el cine. Ok. El verdadero enamoramiento, sin embargo, a ver, antes de decirlo, ¿no? ¿Será que esto lo vemos todo así? Hay algunos que no. Entonces van a decir, bueno, sí, Pablo Neruda, chévere el poema de Romeo y Julieta, bacano, pero a mí no me convence mucho eso. Yo me quedo en el primer nivel. ¿Cómo así? El verdadero enamoramiento parece ser que sobreviene cuando se produce en el cerebro la feniletilamina, compuesto orgánico de la familia de las anfetaminas que tiene la capacidad de aumentar la energía física y la lucidez mental. En otras palabras, ¿sí?, estoy mostrándote cómo es que funciona, según los científicos de ahora, eso que nosotros ponderamos tanto cuando estamos enamorados y parece que tocamos el cielo, ¿no? Estamos en las nubes, tiemblan las rodillas cuando vemos al ser amado, etcétera. Pues sí, pero esto simplemente exageró. En realidad lo que lanzó es feniletilamina. Estoy enamorado, sí significa que usted está produciendo feniletilamina. ¿Qué es lo que ocurre cuando nos enamoramos? Chao Cupido, olvídate de la flecha, etcétera. Y ahí te están explicando en esta infografía qué áreas del cerebro se afectan cuando tú ves al ser amado. Curioso, ¿verdad? ¿Será que le bajamos al amor de su nicho estético predilecto si nosotros pensamos en estas cuestiones? Habría que pensarlo, ¿no? Las bases fisiológicas del enamoramiento. NH2, feniletilamina, es un neurotransmisor. Activa la secreción de dopamina, neurotransmisor implicado en las sensaciones del deseo y que hace que repitamos los que nos proporciona placer. De alguna manera, cuando estamos enamorados, estamos como drogándonos. Ese es el punto, ¿sí? Métele dopamina, feniletilamina, serotonina, igual amor. ¿Cuál escoges? ¿Shakespeare o fisiología? Dime. ¿Tú crees que a partir de esto ya desmitificamos el amor? Interesante pensarlo, ¿no? Pero quién sabe dónde nos llevan estas cuestiones. ¿Qué papel juega el olfato respecto al enamoramiento? ¿Alguien quiere darme una opinión? Repito, ¿qué papel juega el olfato, o sea, una cuestión puramente perceptiva, cuando nos enamoramos? ¿Nadie me va a hablar? ¿Qué eran las feromonas?
¿Cuánto dura el amor? El amor, te amaré por siempre, me muero de la risa. ¿Cuánto dura el amor? Algunos dicen que dura solamente 3 meses, ¿no? Es cuando uno está enamoradísimo, así totalmente perdido. 3 meses después es otra cosa distinta. Por eso uno comete tantos errores, ¿no? Cuando uno tiene 16, 14, 15 años, porque las hormonas están en plena pelea contra uno y uno se traga todas esas informaciones del cuerpo y las magnifica como si uno tuviera experiencia. Poco a poco vas a aprender que eso no es así, ¿verdad? Entonces, nadie me respondió la pregunta. Las feromonas son los químicos de la atracción sexual. Por eso el olfato es importantísimo cuando se trata de atracción sexual. Nos dicen, por ejemplo, que los varones producimos las feromonas en las axilas, ¿ya? Y por tanto, no sería del todo correcto que tú, cuando vayas donde tu novia, te eches desodorante, porque estás inhibiendo el poder de las feromonas. Infórmense al respecto, porque esto nos interesa. Así vamos nosotros tomando como más madurez y aprendiendo a integrar todos los elementos que te digo: cuerpo, emociones y sentimientos, intelecto, espiritualidad. ¿Ok? Hablemos entonces del gusto. Primer punto, ¿sí? Que nos dice que hay tantos gustos, ¿no? Como personas. Sentimientos como personas. Arbitrariedad, capricho, etc. Cada uno es distinto en lo que hemos dicho, ¿verdad? Por tanto, necesitamos una norma del gusto. ¿No es eso contradictorio? ¿Cómo así que una norma del gusto? ¿Sí? Al contrario, lo que nos han dicho es que sobre el gusto no hay reglas, ¿no? Que sobre el gusto no se ha escrito nada. Paréntesis, que es una carreta increíble. Yo tengo hartos libros que hablan sobre el gusto. Pura paja. Que en gustos, ¿cómo es? En gustos no hay disgustos. En fin, ustedes saben lo que estoy diciendo, ¿no? Eso puede funcionar en algún nivel. Yo diría que en el primero, en el de lo perceptivo. A mí me gusta el café con azúcar, a otro no, ¿ya? A mí me gustan las rubias, a otro no, qué sé yo, de inmediato. Pero es que el tema no podemos dejarlo solamente en ese nivel. Precisamente la idea del gusto tendría que recorrer todos los 4 niveles. Gusto entonces sería, es mejor, la palabra que ya ocupa un lugar en la teoría estética y sobre eso se ha escrito suficientemente. El gusto entonces es cómo definimos nuestra actitud de aprender el mundo positiva o negativamente según cómo nos impacta. Entonces, Hume nos recuerda algo que todo el mundo sabe, ¿no? Que cada uno tiene un gusto distinto. Pero por ahora, por favor, quitémonos la idea de que gusto es simplemente que me gustó, que me agradó algo o no. Vamos a ver, voy a tratar de explicar. ¿Por qué necesitaríamos una norma del gusto? Aquí vuelvo con lo de aquella mujer que vimos con la burka, ¿ok? Ahí vemos 2 mujeres con burka y vemos una chica occidental, ¿no? Bueno, ahí dice minifalda, realmente no tiene minifalda, pero bueno, ya vemos una chica occidental. ¿Cuál nos gusta más? Probablemente todos vamos a elegir a la chica de la derecha. Pregúntale a un musulmán cuál le gusta más. ¿Ya? De manera que su espontaneidad no es tal porque ya está condicionada de alguna manera por la cultura religiosa del mundo musulmán. Héctor. Sí, señor, precisamente hablando de lo del burka, entonces es también como se da este fenómeno que nos parece demasiado contradictorio de mujeres musulmanas que utilizan el niqab o que utilizan estas prendas que a nosotros los occidentales nos parecen tan restrictivas, pero que ellas en medio, bueno, de su cultura o de la forma como crecieron o de la forma como asimilaron su religión, entonces ellos creen que, digamos, a ellos les parecen que es un pensamiento respetable que, digamos, que ese elemento es esencial para ellas. Que, por ejemplo, entonces eso choca, por ejemplo, con algunas normas en Francia en donde, por ejemplo, a las mujeres, digamos, a las mujeres no las dejan, a las mujeres musulmanas entonces no las dejan entrar a la playa en, creo que es en burka o en un traje tradicional o que quieren eliminar el velo. Correcto. O sea, no solo eso que dices, Héctor, es que en Francia ahorita hay una política que se llama laicidad, ¿no? Laicidad, de laico, laico significa no religioso. Porque en Francia hay muchísimos musulmanes. ¿Por qué? Porque Francia, y por eso la historia es importante, se dio el lujo de robarse, no tengo otra palabra, un gran pedazo de África.
junto con los ingleses, los alemanes, que se robaron toda el África. Eso es otro tema distinto. Conferencia de Berlín, 1885, fue asqueroso lo que hizo Europa con África. Y entonces Francia se quedó con un buen pedazo de países musulmanes, el último de los cuales se les independizó fue Argelia. Pero pues Francia fue, digamos así, indulgente con sus excolonias, y por eso en Francia viven muchísimos musulmanes, especialmente al sur. En Marsella viven montones. En París tienes montones de musulmanes. Y las niñas iban con burka al colegio. Francia prohibió la burka, ¿ok? Como por eso es esa laicidad. Al día siguiente quemaron carros, saquearon. No les gustó. ¿Por qué? Porque están afrentando contra una tradición que es religiosa, o sea, sería el último nivel, ¿verdad? El espiritual, que condiciona el gusto físico. Yo no sé si a los musulmanes no les gusta ver unos brazos desnudos, por ejemplo. Eso le pasó a una sobrina mía que vive en España, ¿no? Allá ella llegó, aunque es profesional y todo eso, llegó como casi todos, muchos, ¿no? A trabajar en oficios para poco por abrirse camino, y empezó a cultivar naranjas allá en algún lugar cerca de Barcelona. A ella le tocó trabajar con musulmanes, y ella un día llegó con una blusita común y corriente, como no vería cualquier chica acá, y los musulmanes le pidieron inmediatamente: por favor, cúbrase los brazos porque nosotros somos musulmanes. Los brazos, hazme el favor. Entonces, yo no sé cómo funciona eso en un hombre musulmán, ¿verdad? O sea, si veo los brazos de mi mujer en la intimidad, me atraen, pero si los veo en la calle, los rechazo. Fíjate, ¿no? Que hay arbitrariedad. Entonces, tendríamos que buscar una regla, como dice Hume, para que concilie gustos distintos, porque si no estaríamos peleándonos todo el tiempo. Ahora, este ejemplo es un poco brusco, tal vez, ¿no? ¿Cuál nos gusta más, Daddy Yankee o Mozart? ¿Alguien quiere responder? ¿Ningún fan de Daddy Yankee, por favor? ¿Va a sacar la cara por Daddy Yankee? ¿Ningún fan de Mozart? Bueno, yo respondo. A mí personalmente me gusta más Mozart. No es pose intelectual, lo conozco, tengo discos de él acá, lo he estudiado, etcétera, ¿no? ¿Y por qué no Daddy Yankee? Pues no sé, porque digamos, la razón que yo te voy a explicar es, no va más allá de no me gusta, o sea, simplemente me quedo ahí, no me gusta Daddy Yankee, no me da satisfacción, no me da complacencia. Mozart la que tú quieras, ¿ok? Pero habrá mucha gente que dirá todo lo contrario, ¿ok? Héctor dirá, ya tengo la palabra, Héctor, ¿sí? No, a mí me gusta de Yankee y se acabó el cuento. ¿Cuál es el problema? Dime. Sí, señor, lo que pasa es que con la música clásica también se da un fenómeno que es, o sea, digamos, es como también lo que pasó con el jazz, que ahora es música ya normalizada, es alta música, pero en su momento era música, digamos, era música de burdel y era música de ambientes sórdidos, y en parte eso pasó también con la música clásica, y me acuerdo es del ejemplo del vals, porque el vals ahorita nos parece baile, o sea, un baile muy formal, un baile para el baile de las fiestas Elegante. de quinceañera. Y el vals era, hace 200, 300 años, era considerado un baile inmoral. Sí, sí, correcto. Sí, sí. Y por ejemplo, las famosas tarantelas que las consideramos música clásica, eran la música de los mercados populares, la música de la chusma, digamos, en el Renacimiento, ¿no? Es verdad, la música clásica pues ha ido como, digamos, consagrando cosas y dándoles una aureola, ¿no? De prestigio o algo por el estilo. Dejémoslo de ese tamaño, pero comparemos, o sea, simplemente comparemos la idea. A mí me gusta Yankee y a mí me gusta Mozart. ¿Será que no hay algún problema con ese criterio? O sea, bueno, no hay problema si te gusta Yankee, listo, vamos a pelear. ¿Por qué? Mejor, el problema sería cuando tú me expliques la razón de por qué te gusta. ¿Y por qué lo digo? Por ejemplo, porque para mí la música es un tema muy importante, ¿verdad? Es quizás lo que yo más estudio en la vida. Entonces, todo lo que sea música para mí tiene una resonancia muy particular. Y yo hace muchísimo tiempo, probablemente antes de que tú nazcas, estoy metiéndome en la internet, en blogs de música, ¿sí? Clubes, etcétera. Y en muchísimos casos yo he visto, ¿no? Que la gente, por ejemplo, defiende a Daddy Yankee diciendo que es superior a, no exactamente a Mozart, ¿ok? Pero, por ejemplo, una vez un pelado que era fan de Madonna decía que Madonna era mejor que Mozart.
Ahí está el problema. Que te guste Daddy Yankee y no te guste Mozart, ok, listo, no hay problema. Pero que tú me digas que Daddy Yankee es superior a Mozart, eso sería otra cosa distinta, ¿verdad? Entonces, tendrías que argumentarme por qué. O yo también tendría que argumentarte por qué me parece que a mí me gusta Mozart porque es mejor que Daddy Yankee, más allá del capricho inmediato, de la sensación inmediata, ¿correcto? Entonces, por ahí va la cosa, ¿sí me entiendes? ¿Ok? Entonces, si tenemos que buscar una norma del gusto, es para no pensar, ¿no? Bueno, ¿en serio Daddy Yankee es tan buen músico como Mozart? ¿En serio? Pensémoslo. Tercer ejemplo, y eso es una indirecta, bastante directa. ¿Cuál nos gusta más? Así a secas. ¿El Hombre Araña o La Guerra de la Paz? Y yo podría responderlo de acuerdo a mi experiencia de 25 años de docente. Casi nadie ha leído La Guerra de la Paz. Por ahí uno que otro. Todo el mundo vio El Hombre Araña. Por tanto, nos gusta más El Hombre Araña que La Guerra de la Paz, ¿no es cierto? Y yo no le vería problema hasta ahí. O sea, son dos narrativas distintas. Seguro, no hay problema. Pero hay una diferencia importante en el siguiente sentido. Nuestra época poco a poco ha ido abandonando el libro como factor de conocimiento. Podemos argumentar lo que sea. Bueno, es que usted me está hablando de los libros que usted tiene atrás en pasta, pero ahorita ya los tenemos en la internet, de manera, ¿cuál es el problema? ¿Sí? No, no es tanto el asunto. Es que estamos acostumbrados a una narrativa que es mucho más rápida, mucho más elocuente desde lo que estamos planteando como impacto sensorial que nos hace. Esto, el Hombre Araña sería un ejemplo perfecto de estética del aparecer que dice ser, ¿correcto? En cambio, la Guerra de la Paz necesitas tú sentarte, dejar a un lado la internet, lo que sea que te haces todos los días y concentrarte en un libro extenso en 2 tomos. ¿Cuánto te tomará leerlo si te sientas así 3 horas diarias? Probablemente varios meses. Yo no creo que la gente esté dispuesta a meterse en una historia que correspondió, ¿no?, a lo que sucedió en Rusia cuando la invadió Napoleón hace más o menos 200 años y que afectó principalmente a Moscú. Es un tema que, pues, dada la implicación cultural de europea, de que todo lo europeo era lo máximo, lo grande, y que lo que le pasaba a los europeos era lo que le pasaba a todo el mundo, lo que le pasa al hombre alemán y lo que le pasa al hombre en general, que personalmente a mí me parece una carreta ya totalmente pasada de moda, ¿verdad? Entonces, eso nos determina el gusto respecto, por ejemplo, a temas de conocimiento. Y ahí tenemos problemas. De manera que yo personalmente tengo, como muchos docentes, la dificultad de que mucha gente ahora no lee, porque ya tiene acostumbrado su gusto perceptivo a otro tipo de narrativas, que son las auditivas, ¿no? Yo creo que sobre esto tampoco hay que ser sectario, ¿no? Hay audiolibros. Si tú tienes la capacidad de concentrarte mientras escuchas, no habría problema, ¿ok? Pero, ¿quién nos pone orden en el asunto? Créeme, muchos estudiantes le van a dedicar 10 horas a un videojuego sin juzgar, media hora a leer un libro. No es así. Entonces, no es tanto porque a ti se te ocurrió eso, sino porque ya tu gusto ha sido condicionado desde que tú naciste a través de los medios de comunicación, etc. Probablemente sí necesitamos una norma del gusto. Por tanto, pilas con esto. El gusto personal puede ser una referencia de elección. A mí me gusta Daddy Yankee. Se acabó el cuento y a mí me gusta el hombre araña. Ok, no hay problema. Pero el gusto personal no siempre es una referencia de evaluación. ¿De acuerdo? Por eso, ¿sí? Yo no puedo evaluar facilito, tal cual, a Daddy Yankee como superior a Mozart. Allí tengo que acudir a lo que hemos aprendido en el curso. Bueno, explíqueme cuál es la superioridad de Mozart respecto a Daddy Yankee. Ah, listo, no hay ningún problema. Forma y contenido. Y cuando digo contenido, la música tiene reglas muy precisas y muy exactas. ¿Quién las cumple mejor? ¿Daddy Yankee o Mozart? Tú sabrás. Ese es el asunto. Por eso el arte nos invita a ser siempre más incluyentes, ¿verdad? Y a ser mucho más experimentados. De nuevo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia en términos de lo que estamos diciendo? En el primer caso, tú te dijiste, a mí me gusta esto y por tanto esto es bueno. Digámoslo así, ¿verdad? En el segundo caso, yo puedo decir, bueno, a mí no me gusta mucho la ópera, para no hablar de Mozart. Conozco la ópera, tengo varias acá, pero voy a decir algo muy personal, ¿ok? No me gusta mucho la ópera. ¿Por qué no me gusta mucho la ópera?
porque es demasiado elaborada, demasiado grandilocuente, porque sus temáticas correspondían a otras culturas que no tienen que ver con la mía, ¿no? Entonces resulta un ejercicio casi insoportable, de tramas larguísimas, ¿verdad? Que francamente yo no digo que sean malas ni feas, ni mucho menos, sino yo no quiero ese tipo de expresión. Personalmente eso me pasa. Pero admito que es música, digamos, de estructura y que hay que mirar con cuidado. Pues pueda que no me guste, pero admito su superioridad, digámoslo así. ¿Estamos claros? ¿Preguntas hasta este momento? ¿Estamos de acuerdo con eso o alguien está en desacuerdo? O simplemente decimos, en gusto no hay disgusto y se acabó el cuento. Bueno, avancemos. ¿Qué sería la norma del gusto? Una regla con la cual puedan ser reconciliados los diversos sentimientos de los hombres, o al menos una decisión que confirme un sentimiento y que condene a otro. Hablemos entonces del sujeto humano en la dimensión del gusto, ¿correcto? En el siglo XVIII se comienza a estudiar la complejidad del ser humano en su dimensión corporal y su dimensión psicológica. Antes hablaban de alma, hoy hablamos de conciencia. Y desde allí, poco a poco, se está planteando el tema del gusto como un concepto técnico en teoría estética. El gusto hay que saberlo ubicar para que no se quede en simple capricho. Por eso hablaremos de una norma del gusto. Y el gusto tiene que ver con temas de moralidad, aunque te parezca extraño. Por eso el ejemplo de la burka, ¿de acuerdo? Entonces, no es espontáneo. Probablemente a mí me condicionaron, ¿sí?, de muchas maneras desde la religión. Por ejemplo, acá en nuestra época, ahora ya no tanto, pero el cuerpo humano era una especie como de tabú. La iglesia era estricta al respecto. En la moda, en la forma como se tenía uno que vestir, en la forma como uno tenía que asearse, en el uso de anticonceptivos. O sea, las normas de moralidad o la moralidad de la iglesia iba contra el cuerpo y por supuesto de ahí heredamos actitudes espontáneas de gusto, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos ya una importancia clave, ¿no? Que es lo que exalta el señor David Hume que estamos tratando en este momento, ¿no? Por eso el ejemplo de la burka. Avancemos sobre eso. Superamos el cliché de los 5 sentidos. Podríamos tener hasta 33 sentidos en una neurociencia, ¿sí? Hablemos de sinestesia, explicamos qué era sinestesia, ¿verdad? Cómo un personaje como este señor elaboró un cuadro bien interesante, ¿no? De cómo relacionar los colores los colores con el oído, etcétera. Consulten lo que les interesa. Ya habíamos hablado de esa manera que no voy a insistir en el asunto. Simplemente superemos la idea de que tenemos 5 sentidos. Ya vamos más allá de eso. Por tanto, ya cuestionamos todo desde el hecho de que me guste de inmediato o no me guste. Hay que ponernos las pilas porque probablemente nuestros sentidos son más complejos de lo que nos estamos planteando, ¿no? Ok. Generalmente, ¿no? Pensamos que la belleza de las cosas está en la mente de quien las contempla. Permitimos el tema de la belleza. Que en gusto no hay disgustos, nada se ha escrito sobre el gusto. Ya hemos acabado de refutar un poco ese asunto. Qué pena, ahí se me fue este funcionario, no sé si alguno lo reconoce. ¿Nadie lo reconoce? ¿No? Bueno, no te has perdido nada. ¿Quién? Liz JD. Ese es un muñequito que yo le ponía a mis hermanos de una canción que se llama Dame tu cosita o algo así, creo. Es viejo. ¿El chombo? Sí, el chombo, sí. Es el muñequito lo recuerdo es por el video, porque el muñequito está en el video, pero lo vi fue en eso. Hace algunos años le ponía canciones a mis hermanos. Ah, ya, dame tu cosita, correcto, ¿no? Ya, ¿sabes cuántos billones de vistas tiene el video en YouTube? No, ni idea. No me lo vas a creer, pero creo que ya pasó los 2.500 billones, con B, billones de visitas en YouTube, ¿no? Para mí eso es un misterio, ¿ok? Pero bueno, entonces, lo que va a hacer Hume es decirte, critiquemos ese cuento de que yo digo que algo es bello porque a mí me gusta, ¿sí? Y que en gustos no hay disgustos. Hume los criticamos y los invito a que lo critiquemos. Entonces, ¿no? Vamos a criticar este modelo subjetivo del gusto con los siguientes argumentos. Sin embargo, ¿no? Ok, más allá de ese asunto,
de que en gustos no hay disgustos, hay también una especie de sentido común que se le opone a estos proverbios generalizados, o al menos que sirve para modificarlos o refrenarlos. Si alguien afirma que existe una igualdad de ingenio y de elegancia entre Ogilvy y Milton, o entre Bunyan y Addison, actualicemos porque son nombres pues, que ya son muy anticuados y ya no nos dicen gran cosa, ¿no? Si alguien afirma que existe una igualdad de ingenio y de elegancia entre Beethoven y Marvell, por ejemplo, ¿ok? Pensaríamos que este individuo sostuviese una extravagancia no menor que si la madriguera de un topo es tan alta como el pico de Tenerife, que mide unos 300 metros, o un estanque es tan inmenso como el océano. O sea, yo no puedo comparar cosas como Mozart y el chongo, por ejemplo. Si alguien ve el video, creo que, a ver, me ayudas tú, JB, si me equivoco. Lo único que dice el video es dame tu cosita, dame tu cosita, dame tu cosita, dame tu cosita. No dice nada más, ¿verdad? Sí, sin contar que el movimiento del muñequito siempre es el mismo. Es muy repetitivo el video, todo. Es más como el ritmo que, lo que les digo, yo lo ponía para mis hermanos de esos videos chistosos de internet, que es más como porque el muñeco todo el tiempo está haciendo lo mismo y todo el tiempo en el video se repite lo mismo. Y dura ¿Qué como clase de movimiento es? un movimiento como sugestivo, podría decirse, porque él Si no, más directo, es sexual. sí, es muy sexual. No, no es muy sexual. Sí, es muy sexual y además el título lo dice todo, no dame tu cosita. Y si Sí. está moviendo así, pues ¿qué será? ¿No es cierto? No me está pidiendo revelar los secretos de mi alma, ¿cierto? La cosita era otra cosa distinta. ¿O no? Yo no podría comparar a Dame tu cosita con la novena sinfonía de Beethoven, por ejemplo. Definitivamente que no. Y no importa que Dame tu cosita tenga 2.500 millones de visitas y la mejor representación de la novena sinfonía de Beethoven apenas tenga 30 millones en las que yo he buscado, ¿ok? Entonces, creo que hay que darle la razón al señor Hume en este sentido. ¿Alguien está en desacuerdo con lo que hemos dicho hasta este momento? Porque sería importante ese asunto. Y por una razón, ¿no? Porque después de decir todas estas cosas, me doy cuenta que muchos no asimilaron el asunto y se quedan lo dicen tal cual en las pruebas. Es que en gustos nadie puede juzgar. El gusto es espontáneo y cada uno lo tiene. Hume está diciendo exactamente lo contrario. Y son cosas que debíamos pensar. Lo mismo, ¿no? Ahora, Cristina Gainer, Confesiones. Y a un lado, 20 poemas de amor y una canción desesperada del señor Pablo Neruda, que es el poeta del que yo leí hace un momento un verso, ¿no? Pablo Neruda ganó el Premio Nobel de Literatura, es un literato en la extensión de la palabra, jugó un papel importante en la dictadura chilena, ¿no? Contra Pinochet, o sea, allá hay muchísimo contenido. ¿Y quién fue o es ahora Cristina Gainer? Pues yo me imagino que ustedes la conocen, es una actriz mexicana-colombiana, ¿verdad? Que en los años 90 se hizo famosa por unas 2 novelas que le pegaron y se volvió una especie de vedette, cobraba lo que le daba la gana, le pagaban lo que le daba la gana, en fin, ¿no? Se volvió rica, es un caso de, ¿cómo es que dicen los gringos? Instant hit, fama instantánea, mucha plata. Tanta que le dio por escribir un libro. Ahí lo tienes. Por supuesto, yo no lo compré, era un libro lujoso, carísimo, de esos libros así exquisitos, ¿no? Y una poetisa colombiana, María Mercedes Carranza, que lo leyó, dijo, eso no es poesía, son frases suelticas ahí. Porque en la mayoría de los casos lo que vimos es a la niña, ahora Cristina, más o menos en pelota, ¿ya? O más o menos sexy. Entonces, yo no puedo comparar a Cristina, que me guste mucho como mujer, físicamente, incluso como actriz, pero no le da la talla nunca a un poeta como el señor Pablo Neruda, ¿verdad? Entonces, tú tienes que ir cultivando lo que diría Hume, ¿no? ¿Cómo es que tú manejas tu criterio de gusto? Porque no puede ser que a partir de lo que tú consideras que te gusta a ti, ya defines la superioridad de esa cuestión intelectualmente. Eso es lo que no se puede hacer. Ni más faltaba, ¿no? Yo no podría comparar jamás un cuadro como el que tú ves ahí, ¿no? Sí, ese cuadro abstracto, con la Venus de Botticelli. Y tú me dirás, bueno, es que usted está exagerando, de nuevo ya parece que a usted no le gusta el arte abstracto. Para nada. Es que ese cuadro que te estoy mostrando es de un chimpancé. ¿Cómo te parece? Congo se llama el tipo. ¿Sí me entiendes? Lo peligroso que puede ser la cuestión del gusto ética, ¿no? Si nosotros la dejamos a esa espontaneidad, ¿ya?
todo no puede ser juzgado simplemente porque me gusta o rechazo. A mí no me gusta esta pintura porque tuve la oportunidad de saber que la pintó un chimpancé. Pues yo no puedo poner al azar de un chimpancé al nivel de la producción de Jackson Pollock, que hace cosas más o menos parecidas a eso, ¿no es verdad? Y en ese caso definitivamente prefiero a la Venus de Botticelli, porque cumple con ciertas normas y regulaciones. Entonces, avancemos, ¿no? El objeto en sí mismo es independiente del sujeto. Ya hemos hablado del sujeto y el objeto. Yo no puedo proyectarme desde mi propio impacto al objeto y decir, como a mí me gusta, esto es bello, o como no me gusta, esto es feo. Puede ser que me guste y admita que es artística formalmente incompleto, o lo contrario, ¿verdad? La perfección del arte no depende del gusto de un espectador, depende de la perfección del arte. Existen ciertas reglas para el arte. La poesía está limitada por esas reglas. Ariosto, pongámosle Pablo Neruda, no agrada por sus ficciones monstruosas, bueno, en este caso son, digamos, ficciones de afecto y amor, sino por la fuerza y claridad de sus expresiones. Rapidito otro poema. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta, pero puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como estas la tuve entre mis brazos, la besé tantas veces bajo el cielo infinito. Este poema, no sé si ahora servía mucho cuando uno peleaba con la novia y quería reconciliarse. Mándaselo en una cartica muy bonita, casi nunca falla. Comparemos esto con esto. ¿Y dónde están las mujeres solteras? Oye, papi, estamos aquí afuera. ¿Y dónde están las mujeres casadas? Aquí en la disco estamos en la entrada. Calcula la calidad de poesía de estos reggaetones. Sigan, que se prendió el ambiente, vallenato y reggaetón a la chica las pone calientes, caliente, jaja, caliente, jaja. Omar Geles. Y a mí Omar Geles me puede gustar, ¿verdad? En un contexto distinto, pero definitivamente no lo puedo comparar con el señor Pablo Neruda. ¿Están de acuerdo? Por eso la importancia de lo que vimos anteriormente en el curso, ¿sí? ¿Qué es forma y qué es contenido? Cuando yo logro establecer una forma de arte, ¿no? En sus reglas formales, las reglas de construcción. En la música son los compases, los corcheas, los silencios. En la arquitectura son las luz arbotantes, las simetrías, etcétera. En la pintura. Por eso es que cuando alguien estudia pintura se mama 4 años estudiando eso. Y un arquitecto se mama 5 o 6 años estudiando forma, etcétera, etcétera, ¿verdad? De manera que una cosa es el objeto que requiere eso que Aristóteles llamaba poiesis, creación consciente con reglas, etcétera, y otra cosa será el contenido, ¿no? El contenido pues ya puede estar tanto en Chucky 3 como en El Padrino, son buenos contenidos o malos contenidos, pero que dependerán de la forma. Yo no creo que necesariamente una película tenga que tener un contenido trascendental, político, sagrado, para que yo la entienda como una buena película. Por eso no hay problema con que nos guste el arte popular, siempre y cuando no caiga en la absoluta estupidez, ¿verdad? Entonces, esto nos permite a nosotros cuidar nuestro gusto, pero desde el punto de vista del conocimiento de los objetos. Ese es el punto. En general, cuando alguien dice que el gusto no tiene ninguna, digamos que sobre los gustos no hay ninguna diferencia, es porque le falta este tipo de información. Y definitivamente podríamos entonces juzgar a una persona de buen o mal gusto en temas de arte si sabe diferenciar su propia relación personal de lo que implica una obra concreta, ¿no? Por tanto, ¿no? Hume hace una crítica, David Hume, el que estamos manejando, el de la norma del gusto, al modelo subjetivo del gusto, ya lo hemos dicho. Él lo hace como europeo de la modernidad, ¿sí? O sea, él tiene como un patrón según el cual juzga a lo demás. ¿Cuál es ese patrón? Otra vez, Grecia y la cultura clasista. De sus ejemplos todos están tomados de Homero, de la Ilíada, de la Odisea, etcétera, etcétera. Para decirnos que no podemos comparar a Homero con cualquier artista de segunda mano que aparezca por ahí, ¿no? Lo que nos interesa es esto. Las reglas del arte están en la experiencia, pero los sentimientos no siempre se adecuan a esas reglas. Puede ser que a mí no me guste una obra clásica, ¿sí? Aunque sea consciente de que están bien hechas, ¿no? Para mí es el caso de la ópera, por ejemplo. Para otros habrá otros elementos, pero yo no puedo rechazarla simplemente porque no me gusta. A lo mejor no me gusta Mozart porque acostumbrado yo desde niño a la música pop, que es muy rítmica, muy rítmica, muy rítmica,
ahora, por ejemplo, predomina el reggaetón. Entonces ya no tengo como mucha paciencia para escuchar esos desarrollos largos, ¿no? y complejos de música clásica, por ejemplo, ¿verdad? Por eso, se trata de emociones muy fuertes, refinadas, exquisitas, finas, que requerirían la confluencia de muchas circunstancias favorables para su realización. El gusto entonces tiene que ir más allá del impacto inmediato, de la sensación y de la emoción inmediata. Ya tiene que meterse poco a poco, ¿no? Con lo emocional y, por supuesto, con lo intelectual. O sea, un músico que sabe de música, de reglas, seguro que tiene muchas más ventajas que un músico que aprendió espontáneamente, ¿verdad? Aunque haya unos muy buenos. Todo esto lo estoy diciendo para avanzar en un punto muy importante. La delicadeza del gusto. La delicadeza. Gusto significaría en últimas delicadeza. Esa es la idea, ¿no? ¿Y qué es delicadeza? Primero, quitémosle prejuicios. Mujer delicada, no hay problema. Hombre delicado, gay. Olvídate. Delicadeza es simplemente una sofisticación. ¿Cómo la interpreta Hume delicadeza? Y a mí me parece una definición exquisita intelectualmente hablando. Capacidad de reconocimiento del detalle. Nada de amaneramiento. ¿Ok? Ejemplo. ¿Cuál es la diferencia entre tocar la guitarra ya tal como te la enseñan en la Avenida Caracas, en las academias? Aprenda guitarra en 3 lecciones. Y te enseñan los acordes la, mi, re, etcétera. Y a carrangar. Pan, chan, chan, pan, chan, chan. Listo. A tocar, por ejemplo, la guitarra digitada. Porque en la guitarra digitada cada dedo va con un traste y cada dedo va con un número. O sea, tienes que entrenar muchísimo para que los dedos no se vayan. Al principio uno está como peleando con la guitarra hasta que por fin logras la maestría y esa es muy sutil en ese sentido. Tienes que ser absolutamente cuidadoso en los detalles, ¿verdad? Y asimismo, ¿no? En la interpretación yo puedo desarrollar eso en la, digamos, contemplación de una obra de arte. Otro ejemplo personal muy rápido. Alguna vez yo estaba en la biblioteca Luis Ángel Arango esperando a un amigo, se demoró un rato, estaba en el hall y ahí había una exposición de arte. En ese momento llegó, yo había visto ya varias obras, pero en ese momento llegó un guía, un tipo que sabía mucho del asunto, y empezó a describir uno de los cuadros que yo había visto así de rapidez. Y yo me quedé asombrado de la cantidad de detalles que él descubrió que yo no me di cuenta, porque él sí es un experto en el arte, en pintura, y yo no. Entonces, el hombre demostró delicadeza del gusto, cuando nos describió de qué manera podía captarse los detalles, ¿verdad? Entonces, eso nos interesa muchísimo. Delicadeza es qué tanto eres tú capaz de oír. En mi caso personal, he entrenado mi oído suficientemente para poder casi siempre discriminar en una orquesta cómo va funcionando el bajo, cuando entre el oboe, qué tan duro son el clarinete, cosas así, porque ahí ya hay más detalles, ¿verdad? En algunos casos yo simplemente me abandono al impacto general de la música, ¿sí? En otros casos me pongo a escuchar con mucho cuidado y en el segundo caso la audición es muchísimo más agradable y fructífera que la primera. ¿Qué sería la belleza, la delicadeza del gusto? Que uno define como la percepción exacta y pronta de la belleza y la deformidad. Belleza siempre entenderla como perfección, ¿correcto? Entonces, si yo tengo una delicadeza del gusto, rápidamente podría escuchar 3, 4 acordes de tal canción y decir, no pasa el examen. Puede que me guste, pero no tiene los detalles suficientes. ¿Ok? ¿Estamos claros con este punto? Bueno, espero que sí. Hume propone 5 criterios para lograr eso que llamamos delicadeza del gusto, ¿no? Primero, desarrollar nuestros sentidos. O sea, Hume escribió hace 200 y pico de años de manera que él no sabe que tenemos 20 y pico de sentidos o lo que sea, ¿cierto? Pero sostenemos el punto. O sea, nuestra primera idea es qué tanto escucho, qué tanto percibo, qué tanto veo, lo que tú quieras. Y ser observadores, ese es el punto. Entonces, si yo escucho música popular moderna rápidamente,
me pega al oído rítmicamente, digámoslo así, ¿no? Si yo quiero escuchar jazz o música que sea absoluta, ¿qué es música absoluta? Ah, qué pena, no leí un letrero. Pues sí, lo que dice Héctor, ¿no? El libro de Aure Piscina no lo pondrían en ninguna parte para estudiar literatura. ¿Qué significa música absoluta? ¿Alguien me responde? No, no importa. Es que a la mayoría no le gusta la música absoluta. Música absoluta es la música que no tiene palabras. Así de sencillo, ¿sí? Así se le dice. Por ejemplo, gran parte de la música clásica no tiene palabras. La ópera sí tiene palabras, entonces esa no sería música absoluta. Pero, por ejemplo, la mayor parte de la obra de Juan Sebastián Bach, que es mi autor preferido, no tiene palabras. Entonces yo tengo que simplemente escuchar lo que yo perciba con mis oídos para de ahí poder decir alguna cuestión. Por tanto, sentidos poderosos. 2, sentimientos cualificados. Fíjate, ¿no? Cómo coincidimos con lo que dice el señor David Hume. Sentimientos significa más elaboración, más degustación, ¿verdad? Para cualificarme. Yo creo que la palabra contraria para eso sería el patán. El patán que en la escena dramática de la película se ríe o eructa, cosas por el estilo, ¿no? No, hay que cualificarnos en nuestros sentimientos. Tercero, entrenamiento práctico. O sea, le creemos más a una persona que nos hable de música si toca el piano, si compone canciones, si canta, si ha estudiado, que a otra persona que sea aficionada. Me parece que eso es absolutamente normal. Sobre eso, por ejemplo, a mí me gusta, ¿no?, observar que yo he tenido satisfacciones muy grandes de ver cómo estudiantes que los vi cuando entraban de primíparos me muestran sus trabajos ya cuando están terminando sus carreras y ya los veo mucho más avanzados, más profesionales, pues, pero mucho más productivos. Entonces ya son más creíbles. Práctica hace al artista, ¿no? Más que el talento, dicen algunos. De manera que si quieres hablar de música, pues procura escuchar con cuidado o mejor, procura meterte con un instrumento, ¿ok? O danzar. La idea sobre el arte es meterse de la manera más dinámica en estos asuntos. No quedarnos como una paciente, digámoslo así, pasivo, ¿no? Un poco en el cine nos quedamos sentados mirando, no hacemos nada, nos emocionamos. Pero ¿por qué no tomar una cámara? ¿Por qué no tomar fotografía? O sea, entrenar, hacer práctica, es lo que nos dice Hume, creo que estamos totalmente de acuerdo, ¿correcto? Comparación de objetos, muy importante este asunto. Un ejemplo de esto es el viajar. Viajar siempre nos va a permitir comparar cosas. Aquí comemos esto, acá comemos la otra cuestión. Estaba acostumbrado a escuchar tal música, mira, acá escuchan otro tipo de música, otro tipo de danzas. De manera que superemos eso que hemos llamado provincianismo, ¿no? Cuando decimos provincianismo, muchas veces pensamos que, provinciano, el tipo viene de la costa, del Nariño, del Chocó, lejos de la metrópoli. Olvídate, uno puede ser provinciano viviendo en Nueva York, como decía, se le quejaban al Woody Allen, ¿no? Usted es un provinciano, y como se te ocurre que yo soy provinciano, y todas mis películas transcurren en Manhattan, nada menos. Pues precisamente por eso, ¿quién le dijo a usted que Estados Unidos es solo Manhattan? Usted no es capaz de ver más allá de lo que pasa en Manhattan en otras culturas. Entonces, comparar objetos nos interesa mucho, ¿sí? Y hay que tratar de hacer esto de la mejor manera posible, ¿no? En un ambiente determinado, una persona puede estar escuchando solo cierto tipo de música, hasta que y sus gustos serán determinados por eso, hasta que empiece a escuchar otros tipos de música. Si compara, va a hacer analogías interesantes. Y finalmente, ¿no?, el combate de los prejuicios. Esto es tan importante, ¿no? Ahí, por ejemplo, estamos viendo el caso de la burka. Un prejuicio, te recuerdo que es una enunciación que opera bajo ciertos condicionamientos. Generalmente los prejuicios son pseudoconceptos, ¿no?, que vienen por ignorancia. Hay tantos prejuicios. Creo que nadie está libre de prejuicios, ¿sí? Creo yo, ¿no?, que, y esa es una de las cosas que más pienso ahora en estos momentos, toda la mano de prejuicios que nos dejó la invasión cultural europea a nosotros en América. Todo lo que es europeo es elegante, distinguido y clásico, etcétera, etcétera. Todo lo indígena es folclórico, secundario, incompleto, etcétera.
De ahí, de esos prejuicios, nacen muchos elementos que políticamente van a tener repercusiones muy fuertes, ¿correcto? Son 5 criterios. De alguna manera creo que tú los has practicado en la vida. Ahora lo vas a hacer, ojalá en algunos de ustedes, de manera más consciente. El prejuicio es pura ignorancia. Uno tiene que superar los prejuicios, definitivamente. Si yo asumo esto con cuidado, y es una tarea que es para toda la vida, entonces ya me puedo plantear como crítico, ¿ok? Mis criterios los he elaborado de allá, pero todos suponemos críticos. Todo el tiempo lo estamos haciendo. Se acabó la película y uno dirá, qué película tan buena, qué porquería, qué inmunda, excelente. Todos damos nuestros criterios. Ok, listo. Pero ese criterio, ojalá que no se quede en el gusto elemental que hemos dicho, ¿verdad? Que sea un gusto que ya esté modificado por la experiencia, por lo que estamos planteando acá, para que demuestres eso que hemos llamado delicadeza. ¿Vale? ¿Qué sería la delicadeza del gusto entonces? ¿Qué sería la norma del gusto? Un juicio sólido, sentimientos delicados, mejorado por la práctica, la comparación y libre de prejuicios. Un resumen más o menos bien planteado de lo que estamos planteando anteriormente. ¿Correcto? Esto nos lleva a una cualificación estética. Tú no te puedes quedar simplemente con lo que te gusta. Hay cosas que no nos gustan, pero que deberíamos estudiar, con el mismo interés como si nos gustaran. Y a lo mejor encuentras una respuesta allí. A mí me ha pasado eso varias veces. Por prejuicios, por ejemplo, yo rechazaba el jazz. El jazz. Entre otras cosas, el prejuicio era que era música del imperialismo norteamericano. Qué pendejada, ¿cierto? Cuando en realidad el jazz nació ¿de dónde? Pues de los lamentos de los africanos que eran obligados a cultivar la tierra como esclavos, mientras cantaban sus canciones que venían de África. El jazz, al contrario, es un elemento reivindicativo. De manera, ¿no?, que me tocó entender eso para comprender mejor mi propio gusto por el rock. Yo soy de la época del rock, 60, 70, me llegó en ese momento, ¿no? Y yo siempre creí que el rock era distinto al jazz. Olvídate, el rock tiene muchísimos elementos del jazz. Entonces, ahí voy cualificando. David, ¿qué querías decir? Sí, señor, es que en ese caso, por lo menos, digamos, como de la disonancia entre los gustos y de la complejidad de penetrar en algunos trabajos. Entonces, yo recuerdo 2 álbumes en particular. Uno es uno llamado, otro es más réplica de Captain Beefheart, que es digamos, uno de los, un artista que apareció en digamos, en la época dorada del rock, en los 60s. Y el álbum es demasiado, o sea, es demasiado difícil de entrar a él porque es como, digamos, tenemos la clásica línea del rock, que es guitarra, bajo, batería. Pero entonces lo que hacen es que cada instrumento toca en diferentes escalas musicales. Entonces es como si el bajo fuera por un lado, la guitarra por otro lado y la batería por otro lado. Y ese álbum en particular está considerado como uno de los, álbumes, digamos, como está entre la lista de los mejores álbumes de la historia, pero es un álbum completamente bizarro de oír. Claro. Uno lo escucha de primerazo y es como escuchar, es como cacofonía, porque no se nota un orden. Y ya es como la tercera escucha que uno empieza a notar algo. Ya. Y también recuerdo un álbum es que me acuerdo, creo que es creo que eso es Free Jazz, en donde se hizo un experimento formal en el que cogieron una banda, digamos, el artista cogió una banda de jazz formal y la dividió en medio. Y cogió 2 estudios, entonces a un pedazo de la banda lo metió en un estudio y al otro pedazo lo metió en otro. Y los puso a improvisar durante 1 hora, pero uno sin escuchar al otro. Ya. Y después cogió las 2 cintas y las unió, y ese es el disco. Ya, un trabajo bien experimental entonces, ¿no? Sí, señor. Entonces, como no se escuchaban, como no había la oportunidad de saber qué era lo que estaban haciendo los otros, entonces, digamos, es lo mismo. Se consiguió un resultado que puede sonar atónico, que puede sonar, digamos, puede ser desagradable incluso en algunos momentos, pero pues es un trabajo que fue partidor, porque eso fue un trabajo como del 60. Y ese tipo de trabajos son los que rompen ciertas costumbres sobre el gusto, ¿verdad? Porque obligan a la gente a que ponga, digamos, busque otras alternativas, otras resonancias, no a las que siempre ha estado acostumbrado, que es lo que tú me estás diciendo, ¿verdad? Sí, señor, y aparte que también pues esos trabajos, entonces después con el tiempo la gente empieza como a comprenderlos más y algo de eso pasa a la cultura popular. Sí, correcto.
Es un poco lo mismo que decíamos con la clásica, ¿no? Que canciones que eran populares y comunes y corrientes se vuelven, ya se revisten, ¿no? De otro tipo de resonancia y de elegancia, como el caso de las tarantelas o del vals. Es verdad, listo. Entonces, ¿sí? Esto nos lleva a una cualificación moral. Este tema es muy complejo, la verdad, y necesitaríamos mucho más tiempo. Pero lo ético, perdón, lo moral, ¿no? La idea de la moral es esa forma que nos implica, que nos lleva a actuar de tal o cual manera. Finalmente es lo importante de la ética y la moral, ¿verdad? ¿Cómo yo actúo, con qué finalidad hago tal acción? Ya sea levantarme de la cama o trabajar para comer o robar para comer. Sí, el gusto, nuestra parte estética tiene importancia enorme en la cualificación moral. Suena extraño, pero así es, ¿sí? Aunque sean escasos los hombres de gusto delicado, se les distingue fácilmente en la sociedad por la solidez de su entendimiento y la superioridad de sus facultades sobre el resto de la humanidad. Esa frase parece ser como un elogio muy fácil, ¿no? Pero yo creo que tiene mucho sentido. O sea, cuando hablamos de gusto delicado, significa que tú te tomaste el trabajo de comparar, de estudiar con cuidado, de renunciar un poco a tu propio egoísmo, de la satisfacción personal y ver un panorama mucho más equilibrado de lo que sea, ¿no? No todo, no te olvides. Eso es una como lección fundamental de vida, ¿no? En filosofía. La vida no es como tú quieres que sea, la vida es como es. Y uno tiene que aceptar en la vida las cosas buenas, regulares y malas. No quedarnos simplemente mirando con cuidado lo que nos atrae. Así nos educaron para tal o cual forma. La idea es precisamente tener una visión mucho más amplia de las cosas, ¿no? Por eso, ética y estética, una relación ineludible. Simplemente lo dejo planteado. Espero que más adelante podamos profundizar un poco en ese asunto. Lo importante de esto del sujeto humano, que es la lección que acabamos en este momento y que empezó la semana pasada, es dinamizar el papel del sujeto. Que nuestro gusto no solamente sea pasivo, ¿verdad? Que sea dinámico. Y eso nos permite a nosotros ser mejores productores de lo que nosotros haremos más adelante. Más sutiles, más amplios en nuestra mente, no digamos no nos ha venido la palabra, más delicados en la cuestión del gusto. Y reconocimiento y delicadeza, como digamos, es reconocimiento del detalle. Traducimos, serás muy juicioso de ahora en adelante, no en analizar con cuidado qué es lo que estás mirando, qué es lo que estás escuchando, etcétera, etcétera, para poder proferir un juicio adecuado. Quisiera mostrarles rápidamente, porque aquí terminó esta parte, lo siguiente. Un segundo, por favor. Para el segundo corte y el tercero vamos a desarrollar un trabajo que es la elaboración de una bitácora. Seguramente ustedes ya saben desarrollar las bitácoras y habrán hecho otros trabajos, pero voy a introducir esto rápidamente y la próxima semana explico con cuidado esto, ¿ok? Ya esta guía que estás viendo en este momento ya está en la página de Avatar. También está la exposición que estamos acabando de hacer, la anterior, y un artículo, un link que nos lleva al tema de lo sublime y lo siniestro, que no es muy largo, porque si les pusiera el libro completo, pues es muy largo y no tenemos tiempo para el asunto. Ahorita vuelvo sobre eso. Entonces, rápidamente voy a introducir este tema, ¿verdad? Bitácora. Y ahí estamos viendo digamos como una mezcla así artificial, yo soy consciente, de arte y diseño. Ahí tenemos a Monet, ¿sí? Los cuadros del impresionismo, pero que ahora lo hacen diseñadores. Entonces, un poco como lo que vimos en la primera imagen, ¿no? Yo les mostré una imagen de Van Gogh. Muchos pensaron que era un autorretrato, una pintura de él. No, era una elaboración por una computadora. Ya estamos, digamos, en la pomada, poco a poco ya de introducir el diseño, lo empezaremos desde la próxima semana, pero ya vamos dando las reglas para la bitácora. ¿Qué es una bitácora? Un trabajo que combina elementos visuales y de escritura. Propone un desarrollo de creatividad libre sobre la base de 3 objetivos. A propósito, antes de avanzar, ¿no? Bitácora del Capitán Kirk, bitácora de un barco,
y abajo una fotografía real de una bitácora de un barco de hace 500 años. La primera vez que escuchamos la palabra bitácora fue en la serie de Viaje a las Estrellas. Siempre empezaba así, ¿no? Bitácora de vuelo, ta, ta, ta. O sea, la bitácora es un relato donde un texto donde se hace un relato, por ejemplo, de lo que pasaba en el barco o en la nave, ¿no? ¿Qué tal día pasó esto? ¿Qué se dañó tal cuestión? En fin. Ahora las bitácoras se han hecho una tarea, digamos, de ciertas finalidades. Acá, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que combina imágenes y texto. Digamos, ojalá que en las bitácoras veamos miti-miti, una imagen y texto, ¿ok? Ya les daré ejemplos al respecto. ¿Qué objetivos persigue? 3. Demostrar fundamentación, crítica y creatividad. Ya hemos hecho bastante de eso. Ok. La idea de la fundamentación es que hemos planteado nosotros que es estética, cuáles son los contextos fundamentales, dar como definiciones básicas para ir entendiendo, ¿no? Que la estética no es lo que hemos dicho común y corrientemente, ¿verdad? Que demostramos en la bitácora que ya hemos aprendido ese asunto, digamos, que ya estamos más fundamentados. Segundo, que todo no nos convence, ¿sí? Que vamos a ser críticos. Y eso es una idea que lo que estás viendo ahí sirve para cualquier materia que estés estudiando, para cualquier ciencia. Tú tienes que demostrar qué tan fundamentado estás, que no estás hablando pura carreta, que no estás hablando de lo que se te ocurre y que no todo te convence. ¿Qué tal que nos convencieran todos los textos? Nunca. El conocimiento no habría avanzado jamás, ¿verdad? Entonces, desarrollar crítica. Tú lo leerás por tu cuenta, ¿verdad? ¿Y eso para qué? Para que nosotros, a partir de la crítica, ¿no? Y de la fundamentación, pues demostremos que podemos producir cosas distintas, ¿verdad? Y esa es una cuestión absolutamente importante. O sea, todo lo que hemos aprendido es una cosa, seguramente hay cosas interesantes para algunos de ustedes, pero todo lo que hemos aprendido tiene que ir finalmente a ver cómo yo cuando ya me gradúe, como diseñador, como arquitecto, lo que sea creativo y no me quede repitiendo lo que han hecho los otros anteriormente. Entonces, a eso es que se llaman en los estudios académicos competencias. Entonces, hay competencias de fundamentación, que también manejas tú los conceptos. En una bitácora, por ejemplo, un criterio de calificar es cuántas veces aparece la palabra mimesis, cuántas veces la poiesis, cuántas veces la palabra renacimiento, en fin, ¿qué tanto manejas tú las terminologías que estamos planteando, ¿verdad? En la palabra, las competencias críticas, pues estamos viendo, ¿no? El tipo de ejemplos que has dado, cómo los asumes, si demuestras, ¿no? Comprensión sobre el asunto y no te quedas en frases clichés diciendo es que es muy bello, es que es muy lindo, cosas por el estilo. Para poco a poco acercarnos al último punto que es lo de la creatividad concreta. Entonces, voy por ahora al punto. ¿Qué es fundamentación? Entonces, aquí rápidamente, espero que me sigas el paso, ¿no? Yo he puesto una especie como de resumen de lo que hemos visto. ¿Qué conceptos hemos visto? Estética, sensibilidad, arte, asterné, poesía, vanguardias. Ahí te he dado muchos conceptos que hemos manejado, ¿ok? Estos conceptos los hemos tratado de integrar a partir de ciertas relaciones conceptuales básicas. ¿Cuáles fueron? Fácil, sujeto-objeto, forma y contenido, contexto y línea de tiempo. Espero que esto esté más o menos claro, ¿verdad? O sea, todos sabemos ya qué es sujeto, qué es objeto, ya deberíamos tener muy claro qué es forma y contenido, y sí, las clases pues desafortunadamente no se graban, pero yo puse la expresión forma y contenido. Todo esto que estás viendo es muy importante, lo hemos pensado durante mucho tiempo. Por tanto, forma de contenido, no me acuerdo bien lo que dijo el profesor, pues lo consulto en internet. Ahora ya puedes hacerlo fácilmente. Pero ya sabes que de ahora en adelante, cuando hablemos de arte, no nos gusta una expresión que no considera tanto forma como contenido, ¿verdad? Y por supuesto lo demás. Listo. Entonces, en la primera actividad que hicimos nosotros, el taller, aprendimos ya un poco de esto, ¿no? ¿Qué fue lo que hicimos? Seleccionamos imágenes representativas de los conceptos que se indican, que debían estar, ya les daré la retroalimentación, a ver qué tanto tú manejaste estos conceptos. Porque nosotros hablamos de forma, contenido y catarsis, ¿se acuerdan, verdad? Ahí estamos ya poniendo en juego todo este asunto. 2, las describimos formalmente en los mismos términos, ¿sí? Autor, nombre, fecha técnica, etc. O sea, somos muy concretos cuando hablamos de arte, le ponemos la ficha, lo ubicamos históricamente, etc.
y lo describimos según los criterios propuestos. Eso lo hicimos en el taller. Y ya te repito, ya les voy a dar una retroalimentación. Entonces, ¿sí? Ahora, a esto le vamos a agregar la idea no fundamental de que, ok, ya podemos describir, ahora qué tanta crítica podríamos hacer. Depende de cada uno, ¿correcto? Y así podríamos ya integrar adecuadamente todo este asunto, ¿verdad? Ojalá revises tú el asunto por tu cuenta y si tenemos preguntas, pues las responderíamos la próxima vez. Muy bien, voy a dejar esto hasta aquí porque se nos cumplió el tiempo. Esto lo seguiré desarrollando la próxima semana, pero tengo dos cuestiones que decir para terminar. Primera es chequear acá la página del curso. Aquí yo actualicé esto hoy día, ya hemos cubierto muchos temas. Ok, acá he incluido un link, un blog que nos puede servir sobre lo bello, lo sublime, lo siniestro, para que complementemos la exposición que se hizo acá. Una lectura clave para este corte es la de Walter Benjamin, La obra de arte en la época de su reproducción técnica. Acá he cubierto el tema de hoy día, exposición de clase que se hizo hoy día, y tienes el instructivo que acabo de describir en sus comienzos. Muy bien, listo. Y el último punto es, ¿no? La bitácora la vamos a trabajar también por grupos. Si ustedes quieren, pueden seguir con el mismo grupo que hicieron, que formaron para desarrollar el taller que hicimos. Si quieren, lo cambiamos. En todo caso, yo voy a pedirle a Maciel, nuestra monitora, que nos ayude en este sentido para que ustedes conformen los grupos, como lo deseen o si quieres trabajar individualmente. ¿Tendremos alguna pregunta? Aún tenemos tiempo para la preentrega, que ya les indicaré cómo la vamos a desarrollar, que la podemos hacer más o menos hasta el fin de este mes, o sea, aún tenemos un poquito de tiempo. Y quiero demorarme lo suficiente la próxima vez para explicarles adecuadamente mejor lo de la bitácora. ¿Alguna pregunta o comentario? Bueno, parece que no. Tuvimos 50 estudiantes el día de hoy. Muchas gracias a todos por la asistencia. Entonces, nos ponemos las pilas, vamos mirando las lecturas, chequeando un poco lo de la bitácora. Puedes irla mirando perfectamente. Nos veremos dentro de 8 días. Chao, chao, que estén muy bien. Hasta pronto. Chao, profe, gracias. A ustedes. Hasta luego. Feliz día.